Nunca imaginé que la vida podía darme un golpe tan cruel y a la vez enseñarme tanto sobre la fuerza que una mujer puede encontrar en sí misma. Me llamo Elena, tengo 60 años, y durante décadas pensé que lo tenía todo, un hogar cálido, recuerdos felices, una pareja que me amaba y una rutina que, aunque simple, me daba seguridad. Creía que mi vida era un lienzo pintado con los colores del amor, hasta que descubrí que aquel cuadro era solo una ilusión cuidadosamente fabricada. Conocí a Alejandro cuando tenía 25 años. Él era el tipo de hombre que hace que el mundo parezca más brillante. Su sonrisa era capaz de iluminar cualquier habitación y sus ojos verdes escondían secretos que me atraían irresistiblemente. Al principio, todo fue pasión, citas espontáneas, largas caminatas por la ciudad, conversaciones interminables sobre sueños y planes futuros. Yo me dejaba llevar, confiada, convencida de que cada palabra que él pronunciaba era sincera. Nuestros primeros años juntos fueron un torbellino de emociones. Alquilamos un pequeño apartamento que pinté con colores vivos porque quería que reflejara la alegría que sentía. Alejandro estaba siempre presente, prometiendo construir una vida juntos, y yo le creía sin reservas. Cada gesto parecía auténtico, la manera en que me tomaba de la mano, cómo se reía de mis tonterías, cómo planificaba sorpresas inesperadas. Con el tiempo, la pasión se convirtió en costumbre, y la costumbre en rutina, pero yo seguía creyendo en la solidez de nuestro amor. Me apoyaba en él en los momentos difíciles, y él parecía estar siempre ahí para mí. Recuerdo cuando perdí a mi madre, Alejandro me sostuvo, me consoló, me ofreció refugio y palabras que pensaba sinceras. Y yo le correspondía con todo mi ser, convencida de que estábamos construyendo algo eterno. Pero las primeras señales de que algo no estaba bien comenzaron a aparecer, aunque yo no quise verlas. Pequeños detalles que parecían triviales, llamadas a deshoras que él decía eran del trabajo, viajes de negocios que se prolongaban sin explicación. Yo confiaba, porque ¿cómo podía imaginar que el hombre que conocía también estuviera construyendo un mundo secreto justo frente a mí? Recuerdo una tarde en la cocina, preparando café mientras él revisaba papeles. Su teléfono vibró y lo apartó con un gesto nervioso, demasiado rápido para ser casual. Pregunté quién llamaba y él sonrió, esa sonrisa que yo asociaba con sinceridad, y dijo, nada importante, solo un contacto del trabajo. Asentí, pero algo dentro de mí comenzó a sospechar. Esa pequeña alarma fue el primer hilo de un tapiz de mentiras que luego descubriría. Esa noche me costó dormir. Cada pequeño gesto que antes pasaba desapercibido adquiría un nuevo significado. Las palabras que él decía, las promesas que había hecho, las risas compartidas, ¿eran todas una farsa? Intenté convencerme de que estaba paranoica, pero había algo que no encajaba, un vacío en mi pecho que mi corazón no podía ignorar. Durante meses, ignoré los signos, tratando de vivir en la ilusión que él había creado. Pero un día, mientras buscaba un documento en su escritorio, encontré algo que cambió todo, una carta que mencionaba nombres y fechas que no debía conocer, con detalles que mostraban una vida paralela, cuidadosamente planificada, de la que yo no era parte. Mi mundo se tambaleó. Alejandro no era quien decía ser, nuestra vida juntos era solo un escenario. Sentada en el suelo del despacho, sosteniendo aquella carta, sentí cada emoción golpeando con fuerza, tristeza, rabia, miedo, incredulidad. Era la prueba de que había vivido engañada, de que los años de confianza habían sido utilizados para construir su mentira. Desde ese día, mi existencia se dividió en un antes y un después, el antes lleno de amor, y el después, una maraña de sospechas y secretos que debía desenterrar para entender mi propia vida. Los días que siguieron al descubrimiento de aquella carta fueron un tormento. Cada vez que Alejandro entraba en la habitación, mi corazón latía con fuerza, anticipando la posibilidad de que notara que yo sabía algo. Pero él parecía ajeno, sonriente, confiado, como si nada hubiera cambiado. Esa indiferencia me enfurecía. ¿Cómo podía vivir con tal tranquilidad mientras yo me sumía en la incertidumbre y el miedo? Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Si quería recuperar mi vida, necesitaba pruebas sólidas que no pudieran ser negadas ni manipuladas. Comencé revisando todo lo que él dejaba al alcance, correos electrónicos, mensajes en su móvil, extractos de cuentas bancarias compartidas. Cada documento revisado era un pequeño golpe que confirmaba lo que ya sospechaba.
Alejandro había construido durante años una existencia paralela, llena de secretos cuidadosamente escondidos. Una tarde, mientras revisaba unos papeles en su escritorio, encontré un listado de nombres que me heló la sangre. Eran mujeres, desconocidas para mí, con direcciones, fechas y anotaciones que sugerían encuentros secretos. Cada nombre era un testimonio silencioso de su doble vida. Sentí una mezcla de incredulidad, rabia y dolor profundo. ¿Cómo había podido vivir conmigo durante tanto tiempo mientras tejía esta red de mentiras? No podía dormir. Me pasaba las noches despierta, repasando cada recuerdo, cada gesto, cada palabra pronunciada por él. Lo que antes me parecía amor sincero ahora se sentía como manipulación. Comencé a recordar viajes de trabajo que nunca existieron, llamadas a horas extrañas, excusas vagas, evasivas que antes había ignorado. Cada recuerdo era un recordatorio de que mi vida había sido una construcción cuidadosamente diseñada para mantenerme ciega. Para no dejarme consumir por la desesperación, decidí actuar con cautela. No podía confrontarlo sin tener pruebas sólidas, porque Alejandro siempre había sabido cómo manipular las situaciones. Contraté a un investigador privado, alguien que pudiera seguirlo discretamente y revelar la verdad sin alertarlo. Cada informe que llegaba me dejaba sin aliento, reuniones secretas, propiedades ocultas, viajes que él nunca mencionó y cuentas bancarias a nombre de terceros. La magnitud de su engaño superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. Mientras tanto, en nuestra vida diaria, él continuaba con su rutina como si nada pasara. Esa dualidad era desgarradora. En casa, era el hombre amable que conocía desde hace décadas. Fuera de casa, un arquitecto de engaños que movía las piezas de su mundo paralelo con precisión calculada. Cada vez que lo miraba, me preguntaba cuántos años de mi vida habían sido reales y cuántos simplemente un montaje destinado a mantenerme ignorante. La tensión aumentaba. Empecé a notar detalles que antes pasaban inadvertidos, miradas evasivas, gestos nerviosos, llamadas que bloqueaba rápidamente. Cada pequeño indicio era un recordatorio de que Alejandro no era el hombre que creía conocer. Pero había algo más. Había momentos de ternura genuina entre nosotros, fragmentos de verdad que confundían mi percepción. Era un tormento emocional constante, como coexistían la traición más profunda y los recuerdos sinceros de afecto. Un día, mientras revisaba documentos antiguos, encontré un cuaderno olvidado entre sus papeles. Allí estaba todo, fechas, nombres, lugares, planes futuros que no me incluían. La precisión con la que había registrado su vida secreta me impresionó y aterrorizó al mismo tiempo. Cada página era un golpe al corazón, una confirmación de que había sido engañada durante décadas. Sin embargo, también descubrí fragmentos que me hicieron dudar por un instante. Notas de recuerdos compartidos, gestos de cariño que no parecían calculados, momentos en los que su afecto parecía genuino. Era desconcertante. ¿Podía una persona mantener tanto engaño y aún así tener instantes de sinceridad? Esa ambivalencia me obligó a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la mentira y la resiliencia personal. Durante semanas, me sumergí en esta investigación con obsesión. Cada llamada, cada mensaje, cada documento revisado me acercaba a la verdad, pero también aumentaba la tensión y el miedo. Empecé a planificar cómo confrontarlo, cuándo y de qué manera, para asegurarme de que no pudiera manipular la situación ni escapar de la responsabilidad de sus actos. Finalmente, después de meses de recopilación de pruebas y vigilancia, llegó el momento de enfrentarlo. Pero incluso entonces, sentía un nudo en el pecho, no por miedo a lo que él pudiera hacer, sino por el dolor de enfrentar la verdad que confirmaba cada sospecha, cada indicio de traición. Sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Cuando finalmente lo llamé para hablar, Alejandro levantó la vista con esa sonrisa que había aprendido a leer como sinónimo de sinceridad. Pero esta vez, la sonrisa no me tranquilizó, me irritó. Había pasado tanto tiempo engañándome que cada gesto suyo ahora parecía una provocación. Alejandro, dije, con la voz firme pero temblorosa, tenemos que hablar. Su reacción fue inmediata, frunció el ceño, un gesto que nunca había visto en él, como si dudara por primera vez de mi intención. Claro, Elena, ¿sobre qué? Preguntó, intentando mantener la calma. Sobre nosotros, respondí. Sé que has estado mintiéndome durante años.
Sé que hay otra vida detrás de esta que me has mostrado. El silencio que siguió fue abrumador. Y en ese silencio, supe que no había vuelta atrás, la verdad estaba al descubierto, y yo estaba decidida a enfrentarla, sin importar el dolor que eso implicara. El silencio que siguió a mi declaración llenó la habitación como una tormenta contenida. Alejandro me miraba con sus ojos verdes, pero ya no había la familiar calidez, había miedo, y por primera vez, parecía vulnerable. Su sonrisa había desaparecido. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó finalmente, con la voz apenas audible. No voy a tolerar más mentiras, Alejandro, dije, tratando de controlar el temblor de mis manos. He descubierto todo. Las cartas, los documentos, las llamadas, los viajes. Sé de tu otra vida, de tus engaños, de las personas que involucraste para mantenerme ciega. Él apartó la mirada y respiró hondo. Durante un momento pensé que finalmente admitiría algo, pero lo que vino fue peor, intentó justificar sus actos. Elena, yo lo hice por nosotros, dijo, con una mezcla de nerviosismo y cinismo. Nunca quise hacerte daño. Era por tu bien. Sentí que la rabia me quemaba por dentro. ¿Por nuestro bien?, repliqué. ¿Mentirme durante décadas es por nuestro bien? ¿Manipular cada recuerdo, cada gesto, cada palabra? ¿Hacerme vivir en una ilusión total es por nuestro bien? El silencio se hizo otra vez, pero esta vez no era incómodo, era eléctrico. Sabía que había tocado una fibra que no podía ignorar. Alejandro comenzó a hablar, y lo que escuché me dejó sin aliento. Detalles que jamás hubiera imaginado, negocios ocultos, propiedades a nombre de terceros, cuentas bancarias secretas, mujeres con las que mantenía encuentros discretos. Contactos que manipulaba con cuidado para no dejar rastro. Cada revelación era un golpe directo a mi corazón, pero también encendía una chispa en mí, necesitaba justicia, necesitaba recuperar mi vida. Durante años viví contigo como si todo fuera perfecto, continuó. Pero mientras tú confiabas, yo construía un mundo paralelo. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa, todo estaba calculado. Sentí que la habitación giraba. Cada línea de su confesión confirmaba lo que ya sospechaba y me enfrentaba a una realidad aterradora. No solo me había engañado, sino que había planeado meticulosamente una vida que nunca me incluyó. Respiré hondo, tratando de calmar la mezcla de rabia y dolor que me consumía. ¿Y ahora, qué?, pregunté. ¿Vas a desaparecer de mi vida como si nada hubiera pasado? Y no es tan simple, Elena, respondió con tono frío. Todo esto tiene consecuencias. Personas van a salir lastimadas si actúas precipitadamente. Me levanté, sintiendo cada músculo tenso, cada pensamiento en alerta. ¿Lastimadas?, repetí, incrédula. Tú me lastimaste a mí durante décadas, Alejandro. Yo no tengo miedo de enfrentar las consecuencias de tus actos. A partir de ese momento, nuestra relación cambió radicalmente. Ya no había lugar para afecto ni manipulación, solo verdad, cruda y descarnada. Comencé a recopilar más pruebas, cada documento, cada mensaje, cada detalle oculto que pudiera exponer su vida secreta. Y cuanto más descubría, más comprendía la magnitud de su engaño. Había construido no solo una mentira hacia mí, sino un entramado de manipulación que afectaba a muchas otras personas a su alrededor. Entre esos descubrimientos, hallé fotografías, correos y cartas que evidenciaban encuentros secretos con mujeres de las que yo jamás había oído hablar. Cada prueba era como un puñal, pero también una confirmación de que mis sospechas eran ciertas. Alejandro no solo había mentido, había creado una realidad paralela en la que yo no existía. Mientras más investigaba, más crecía mi determinación. La traición había sido devastadora, pero también me dio claridad, debía recuperar mi vida, y esta vez no habría compromisos ni excusas. Comencé a planificar cómo confrontarlo legal y emocionalmente, reuniendo pruebas que nadie podría refutar. Cada paso que daba me hacía sentir más fuerte, más capaz de enfrentar la tormenta que se avecinaba. Los días se convirtieron en semanas de tensión constante. Vivía con la sensación de que cualquier movimiento en falso podría arruinar mis planes o dar pie a nuevas manipulaciones. Alejandro parecía intuir mi determinación,
y su comportamiento empezó a cambiar. Intentaba pequeñas manipulaciones, gestos calculados, intentos de provocarme para que reaccionara emocionalmente. Pero yo ya no era la mujer ingenua que conocía, estaba alerta, preparada y decidida. Finalmente, llegó el momento de confrontarlo formalmente. Citado en nuestra casa, con todas las pruebas en mano, su sonrisa ya no era más que un recuerdo lejano. Lo miré a los ojos y sentí una mezcla de furia y resolución. No habría excusas, no habría manipulaciones. Esto termina hoy, Alejandro, dije. Cada mentira, cada secreto, cada engaño tiene consecuencias. No más juegos, no más ilusiones. Y entonces, mientras sostenía los documentos que exponían su doble vida, entendí algo esencial. Aunque me había herido profundamente, Alejandro no podía arrebatarme lo más importante, mi vida, mi dignidad y mi fuerza. Después de aquella confrontación definitiva, comprendí que no bastaba con descubrir la verdad, debía actuar para protegerme y recuperar todo lo que Alejandro había manipulado. La traición no era solo emocional, sino también tangible, documentos, cuentas, propiedades, contratos que habían sido utilizados para ocultar su doble vida. Necesitaba ayuda profesional, alguien que pudiera desenredar la maraña que él había tejido durante años. Contraté a un abogado especializado en casos de fraude, engaño y malversación, alguien con la reputación suficiente para no dejarme sola frente a Alejandro. El primer encuentro fue revelador, cada detalle que yo creía insignificante tenía un peso legal tremendo. Su recomendación fue clara, recopilar absolutamente todas las pruebas posibles y mantener la calma. No podía permitirme actuar con impulsividad, ni emocionalmente, porque Alejandro era experto en manipular situaciones. Mientras reuníamos documentos y pruebas, comenzaron a surgir detalles que jamás había imaginado. Descubrí que algunas de las mujeres mencionadas en sus cartas no eran simples amantes, sino personas que él había involucrado en sus negocios y mentiras. Algunas habían sido engañadas también, otras habían sido cómplices conscientes de su vida paralela. La red de secretos era más amplia de lo que podía concebir. Los primeros días de preparación legal fueron agotadores. Me pasaba horas revisando correos, mensajes, extractos bancarios y fotos. Cada hallazgo era un golpe directo al corazón, pero también un paso hacia la liberación. Poco a poco, la frustración y la rabia se convirtieron en determinación. Cada documento era un arma contra la mentira, cada prueba, un escudo para proteger mi futuro. La tensión en nuestra casa aumentaba. Alejandro empezaba a darse cuenta de que mi intención era firme y que no habría manipulación posible. Intentaba provocarme, hacerme dudar, pero yo estaba preparada. Cada intento suyo fallaba, y eso lo frustraba profundamente. Era curioso ver cómo alguien que había controlado todo durante años ahora estaba a la defensiva, incapaz de manejar una situación que yo había tomado completamente en mis manos. Uno de los giros más inesperados ocurrió cuando un antiguo amigo de Alejandro se acercó a mí. Había sido testigo de varios de sus engaños y quería colaborar para que la verdad saliera a la luz. Al principio dudé, porque no sabía si podía confiar en alguien que había estado tan cerca de él, pero su sinceridad era evidente. Su testimonio resultó crucial, corroboró fechas, lugares y actos que Alejandro había intentado ocultar. A medida que el caso avanzaba, la batalla legal se volvió intensa. Alejandro contrató a abogados costosos y trató de desacreditar cada prueba, cada documento. Pero estaba preparada, cada detalle que presentaba estaba respaldado por evidencia sólida. En cada reunión, en cada intercambio legal, sentía como mi fuerza crecía. La mujer que había sido engañada durante décadas estaba despertando con una claridad y determinación que ni yo misma había anticipado. Mientras tanto, mi vida emocional también se transformaba. Había noches en las que el miedo y la tristeza me asaltaban, recordando años de ilusiones perdidas. Pero también había mañanas llenas de energía y claridad, donde comprendía que la traición, aunque devastadora, me había enseñado una lección invaluable sobre la verdad, la autonomía y la resiliencia. Cada paso legal, cada documento presentado, era también un acto de sanación, un recordatorio de que podía reconstruir mi vida desde los cimientos. En medio de esta batalla, surgieron sorpresas inesperadas. Algunas personas que yo consideraba amigas habían sido manipuladas por Alejandro para sostener su fachada. Descubrirlo fue doloroso, pero también revelador,
me permitió discernir quién realmente me apoyaba y quién había estado actuando bajo la influencia de sus mentiras. Esta claridad me dio fuerza adicional para enfrentar la lucha con determinación y sin duda sobre mis aliados. Un momento clave fue cuando nos presentaron en la corte pruebas que Alejandro no esperaba: fotografías, documentos financieros, registros de llamadas y correos electrónicos. Cada evidencia desmontaba sus intentos de manipulación y dejaba al descubierto su vida secreta. La sensación de poder que sentí en ese instante fue indescriptible. Años de engaño y control se desmoronaban ante la fuerza de la verdad que yo sostenía. A nivel personal, la batalla me obligó a enfrentar emociones que había reprimido durante décadas: ira, tristeza, desilusión y miedo. Aprendí a gestionar cada sentimiento, a no dejarme arrastrar por la emoción, a usar cada experiencia para fortalecerme. Descubrí que el verdadero poder no reside en controlar a los demás, sino en controlar cómo respondemos al dolor y a la traición. Mientras Alejandro trataba de salvar su fachada legal y social, yo empezaba a reconstruir mi vida cotidiana. Pinté la casa, reorganizando los espacios para que fueran míos, y eliminé cualquier rastro que pudiera recordarme su presencia manipuladora. Comencé a redescubrir placeres simples: caminar por la ciudad, leer, escribir, pasar tiempo con amigos que demostraban lealtad. Cada pequeño acto de libertad era un símbolo de mi independencia recién recuperada. El desenlace de esta fase fue impactante. Alejandro finalmente tuvo que reconocer sus mentiras ante la corte y aceptar las consecuencias de sus actos. La victoria no fue inmediata ni fácil, pero cada esfuerzo invertido había valido la pena. Más que un triunfo legal, era una reafirmación de mi fuerza, mi capacidad de resistencia y mi derecho a vivir una vida auténtica. La batalla legal había terminado, pero la verdadera lucha apenas comenzaba. Aunque Alejandro estaba expuesto y las mentiras habían sido descubiertas, yo aún debía reconstruir mi vida desde los cimientos. Cada habitación de nuestra casa, cada recuerdo compartido, estaba impregnado de años de engaño. Necesitaba un espacio limpio, tanto físico como emocional, para poder respirar de nuevo sin sentir el peso de su traición. Comencé con mi hogar. Pinté las paredes con colores que reflejaban mi nueva etapa, tonos cálidos que me recordaban que la vida podía tener matices más allá de la tristeza. Cada objeto que desechaba o reorganizaba era simbólico, liberación de la ilusión que me había mantenido cautiva durante años. Sentía que con cada acción, aunque pequeña, estaba reclamando mi poder y mi derecho a decidir sobre mi vida. Pero la reconstrucción no era solo física. Debía enfrentar también las relaciones humanas afectadas por el engaño de Alejandro. Amigos que me habían apoyado comenzaron a abrirse, compartiendo sus propios descubrimientos sobre él. Algunos habían sido cómplices inconscientes, otros manipulados, pero la verdad era clara: Alejandro había dejado un rastro de caos emocional que necesitábamos limpiar. Fue difícil confrontar a estas personas. Algunas reacciones fueron de incredulidad, otras de arrepentimiento y tristeza, y algunas incluso de resentimiento hacia mí, como si yo hubiera sido responsable de destapar la verdad. Aprendí a aceptar que no podía controlar cómo los demás reaccionaban. Lo único que podía hacer era mantenerme firme en mi propia verdad y seguir avanzando. En paralelo, decidí redescubrirme a mí misma. Durante años, había sacrificado mis deseos y sueños por mantener una relación que creía perfecta. Ahora tenía la oportunidad de reconstruir no solo mi entorno, sino también mi identidad. Me inscribí en cursos que siempre había querido tomar, retomé hobbies que había dejado de lado, y poco a poco comencé a sentir la alegría de vivir de nuevo, sin depender de nadie más que de mí misma. Un giro inesperado ocurrió cuando una de las mujeres involucradas en los engaños de Alejandro decidió contactarme. Al principio sentí miedo y desconfianza. No sabía si sus intenciones eran sinceras o si buscaba algún beneficio propio. Sin embargo, con el tiempo, descubrí que compartíamos experiencias similares y que podía confiar en ella para entender mejor la magnitud de lo que había ocurrido. Esta alianza me ayudó a procesar la traición y a sentir que no estaba sola en la reconstrucción de la verdad. Mientras tanto, Alejandro trataba de rehacer su vida, pero sus intentos eran torpes y evidentes. La red de mentiras que había construido comenzó a colapsar también en su mundo. Antiguos aliados y cómplices se distanciaban. Sus negocios ocultos empezaban a ser cuestionados y la reputación que tanto había cuidado comenzó a desmoronarse. Ver cómo su mundo paralelo se desintegraba me daba una satisfacción silenciosa. No era venganza,
sino la justicia natural de la verdad saliendo a la luz. Durante esta etapa, también me enfrenté a mis propios miedos. La idea de volver a confiar, de abrirme a nuevas relaciones, de dejar atrás el pasado, era aterradora. Había aprendido que la confianza podía ser traicionada de formas que uno nunca imagina, y necesitaba tiempo para reconstruir la capacidad de creer en los demás y en mí misma. Cada paso que daba hacia la recuperación era lento, pero cada pequeño avance era un triunfo personal. Además, empecé a documentar mi experiencia. Escribir me ayudaba a procesar cada emoción, cada recuerdo y cada revelación. Revisar los años de mi vida junto a Alejandro, poner palabras a cada traición y a cada sentimiento, me daba claridad. Comencé a comprender que la verdadera fuerza no reside en evitar el dolor, sino en aprender a vivir con él y transformarlo en poder personal. Un momento crucial fue cuando me reuní con las personas que Alejandro había afectado directamente. Juntas, compartimos nuestras historias, comparando detalles, corroborando pruebas y apoyándonos mutuamente. Esa comunidad inesperada se convirtió en un pilar fundamental. Comprendí que, aunque la traición puede aislar, la verdad y la solidaridad pueden crear redes de apoyo que fortalecen incluso a las víctimas más heridas. Con el tiempo, la sombra de Alejandro dejó de ser el centro de mi mundo. Aprendí a ver su existencia como un capítulo cerrado, una lección dolorosa pero transformadora. Su intento de controlar mi vida y manipular mis emociones había fracasado. Yo había reclamado mi poder y había salido fortalecida. Al mismo tiempo, comencé a notar cambios internos significativos, una confianza renovada, un sentido de autonomía que nunca había experimentado y una claridad sobre lo que quería de la vida. Cada decisión, cada acción, estaba ahora guiada por la verdad y la autenticidad, no por la manipulación ni la ilusión de alguien más. El proceso no fue lineal. Hubo días de tristeza profunda, noches de lágrimas y momentos en los que la tentación de lamentar el pasado era fuerte. Pero cada vez que sentía esa vulnerabilidad, recordaba que la resiliencia no se mide por la ausencia de dolor, sino por la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Finalmente, después de meses de reconstrucción emocional, legal y social, sentí una paz que no había conocido en años. La vida que había construido junto a Alejandro había sido una ilusión, sí, pero la vida que estaba creando ahora era auténtica, sólida y mía. La sensación de libertad que sentí tras meses de reconstrucción fue abrumadora. Cada mañana me despertaba con la certeza de que ya no estaba atada a la mentira ni al control de Alejandro. Había aprendido a caminar con la cabeza erguida, a mirar mi reflejo y reconocer en él a una mujer que había sobrevivido a la traición más profunda y que estaba lista para vivir de verdad. Aunque la paz comenzaba a instalarse, también sentía una mezcla de miedo y emoción. ¿Cómo volver a confiar en alguien? ¿Podría abrirme nuevamente a la posibilidad de amar sin perder mi independencia ni mi seguridad? La respuesta no fue inmediata, pero aprendí que la verdadera fuerza reside en avanzar aunque el miedo permanezca. Cada pequeña interacción social, cada conversación honesta, era un paso hacia la reconstrucción de mi confianza en los demás. Fue durante una reunión con viejas amigas que comprendí lo mucho que había cambiado. Ellas notaron mi transformación, mi postura más segura, la manera en que hablaba de mi vida y mis decisiones sin vacilar. Una de ellas, Laura, me miró con un brillo en los ojos y dijo: «De Elena, pareces otra persona. Más fuerte, más clara». Sus palabras me hicieron sonreír. No era solo percepción externa, yo misma lo sentía. Cada decisión que había tomado, cada enfrentamiento con Alejandro, cada prueba recopilada y cada emoción procesada me habían convertido en alguien diferente. Una mujer consciente de su valor y capaz de elegir su destino sin depender de otros. Entre las nuevas oportunidades, surgieron relaciones inesperadas. No me refiero solo a vínculos románticos, sino también a amistades sinceras y conexiones profundas con personas que compartían valores similares. Una tarde conocí a Daniel, un hombre que, al principio, parecía simplemente un amigo, pero cuya honestidad y humor iluminaron mi vida de manera sutil. Lo que comenzó como conversaciones casuales se convirtió en un vínculo basado en respeto y sinceridad. Con él, no sentía la presión de justificar mi pasado, podía ser auténtica y él me aceptaba tal como era. Mientras tanto, la caída de Alejandro seguía desarrollándose. Personas que habían sido cómplices o manipuladas por él comenzaron a distanciarse, y su reputación se desplomó en círculos sociales y profesionales.
Algunos de sus antiguos aliados incluso llegaron a contactarme, revelando más secretos que él había intentado ocultar. Cada revelación confirmaba lo que yo ya sabía. Su mundo paralelo, cuidadosamente construido, se estaba desmoronando por completo. En este punto, me di cuenta de algo importante. La verdadera justicia no siempre llega de manera inmediata ni a través de castigos directos. A veces llega cuando la verdad sale a la luz y la persona engañada reclama su poder. Yo no necesitaba venganza, necesitaba vivir auténticamente. Ver cómo su imperio de mentiras se desmoronaba era una recompensa silenciosa y completa por haber recuperado mi vida. Durante estos meses, también aprendí a disfrutar de los pequeños placeres que había postergado, paseos por la ciudad sin pensar en él, tardes de lectura frente a la ventana, viajes cortos sola para reconectar conmigo misma. Cada experiencia reforzaba la sensación de que la vida podía ser hermosa incluso después del dolor más profundo. Sin embargo, no todo era sencillo. Había momentos en los que los recuerdos de Alejandro aparecían, fragmentos de afecto genuino mezclados con traición, y me desafiaban a no dudar de mi juicio. Fue entonces cuando comprendí que la sanación emocional no significa borrar el pasado, sino integrarlo y aprender de él. Los recuerdos de afecto auténtico coexistían con la traición, y yo debía aceptar ambos para avanzar plenamente. Un día, mientras revisaba unas cartas antiguas que había escrito durante los años con Alejandro, sentí una claridad profunda. Cada palabra que había plasmado reflejaba mi esperanza y mi amor sincero, pero también mi crecimiento personal. Comprendí que, aunque fui víctima de engaño, nunca perdí mi capacidad de sentir ni de aprender. Y sobre todo, entendí que podía construir nuevas memorias, más auténticas y más plenas. Con Daniel y otros nuevos amigos, comencé a formar un círculo de confianza y apoyo que me ofrecía seguridad y alegría. Las conversaciones profundas, los proyectos compartidos y la risa sincera me recordaban que la vida tiene la capacidad de regenerarse incluso después de las heridas más grandes. Cada conexión auténtica fortalecía mi autoestima y me enseñaba que la vulnerabilidad bien canalizada no es debilidad, sino fuerza. Mientras tanto, Alejandro intentaba recomponer su mundo, pero sus esfuerzos eran fútiles. Su reputación había sido destruida y cada intento de manipulación fallaba ante la evidencia y la claridad que yo había reunido. Verlo luchar por algo que había perdido por sus propias mentiras me permitió cerrar un ciclo sin sentir odio. Era la justicia de la vida actuando de manera natural. Con el tiempo, la sombra de su traición dejó de ser el centro de mi vida. La reconstrucción emocional me permitió mirar hacia adelante con esperanza y determinación. Había aprendido lecciones cruciales. La verdad es poderosa, la resiliencia es infinita y la autenticidad es la base de cualquier relación sana. Por primera vez en años, me sentí completamente dueña de mi destino. Ya no había miedo, ni engaño, ni duda. Solo claridad, fortaleza y la certeza de que podía vivir una vida plena, llena de amor genuino y oportunidades auténticas. Aunque Alejandro había quedado expuesto y su reputación se desplomaba, sentía que no podía simplemente ignorarlo. Había demasiadas heridas abiertas, demasiadas preguntas sin respuesta y, sobre todo, demasiada verdad pendiente de ser confrontada directamente. Necesitaba mirar a los ojos al hombre que había manipulado mi vida durante décadas y sentir que, finalmente, el control estaba en mis manos. Lo cité en un café discreto, uno que había elegido cuidadosamente, público, pero lo suficientemente privado para que no hubiera interrupciones. Cuando llegó, su semblante mostraba mezcla de sorpresa, nerviosismo y algo de arrogancia. Ya no era el hombre seguro de siempre, se notaba que los meses de exposición y caída social lo habían debilitado. Elena, dijo, intentando sonar casual, ¿qué es esto? Alejandro, contesté, con voz firme, esto es el cierre. Necesito que hablemos de todo, que me digas la verdad completa, sin evasivas, sin excusas. Durante más de una hora, repasamos todo. Cada mentira, cada encuentro secreto, cada manipulación. Él intentó justificar, minimizar y hasta culparme por sospechar, pero yo no permití que nada de eso me desviara. Cada palabra que pronunciaba yo estaba respaldada por pruebas concretas, documentos, testimonios, fotografías y registros. La verdad estaba de mi lado, y la sentí como un escudo impenetrable. Lo sorprendente fue que, por primera vez, Alejandro mostró remordimiento genuino. No era suficiente para borrar el daño, pero era un reconocimiento de su culpa,
algo que nunca había visto en él. O lo arruiné todo, Elena, dijo finalmente, con voz quebrada. No puedo cambiar el pasado, pero... Y no necesito que cambies el pasado, Alejandro, interrumpí. Necesito que reconozcas tus actos y aceptes sus consecuencias. Su silencio fue prolongado. Luego de unos segundos que parecieron eternos, asentó lentamente, como aceptando que no había salida posible para su manipulación. Por primera vez, sentí que la balanza de poder se había inclinado completamente hacia mí. Yo sostenía la verdad, y eso me daba libertad. Lo que siguió fue una conversación intensa sobre cada detalle de su engaño. Cada excusa, cada intento de manipulación, cada mentira fue puesta sobre la mesa y discutida con claridad. No había espacio para sentimentalismos ni para evasivas. Era el momento de enfrentar la realidad y cerrar ese capítulo. Al finalizar, me levanté, sintiendo que un peso enorme se liberaba de mis hombros. Alejandro me miró, derrotado y consciente de que había perdido no solo mi confianza, sino también el control sobre mi vida. Este es nuestro adiós, dije, con firmeza y serenidad. Que la vida te enseñe lo que yo he aprendido a la fuerza. Salí del café con una sensación de liberación absoluta. Ya no había miedo, ni dudas, ni manipulación. Solo claridad, verdad y la sensación de que mi vida me pertenecía por completo. Después de la confrontación final con Alejandro, sentí como si un pesado muro que había sostenido mi mundo durante años se derrumbara por completo. Al principio, la sensación era extraña, libertad mezclada con vacío, alivio mezclado con el eco constante de la traición que había vivido. Durante décadas había vivido sumergida en la ilusión que él había construido, y ahora todo estaba destrozado. Sin embargo, esta destrucción no era el fin, era el inicio de algo mucho más poderoso y auténtico. Al regresar a casa aquel día, me senté frente a la ventana, contemplando la ciudad que parecía igual pero que yo empezaba a percibir de otra manera. Cada ruido, cada luz, cada gesto de la vida cotidiana cobraba un significado nuevo. Respiré hondo y me dije a mí misma, esto es real, esto es mío, y lo reconstruiré a mi manera. Por primera vez en años, sentí que el control estaba enteramente en mis manos, no en las de alguien que había manipulado y mentido. Decidí que no podía permitirme la inacción ni la depresión que tantos años me habían robado. Comencé un proceso de limpieza no solo física, sino emocional y espiritual. Pinté la casa con colores que reflejaban mi fuerza y mi independencia, reorganizando cada espacio para que ya no existieran rastros de él que me recordaran la mentira. Cada objeto que desechaba, cada fotografía que guardaba en una caja, era simbólico, liberación, control y reafirmación de que mi vida era mía y de nadie más. Pero la reconstrucción no era solo externa, era también interna. Durante años, mi autoestima y mi confianza habían sido manipuladas sutilmente, erosionadas con cuidado por alguien que sabía exactamente cómo mantenerme ciega y dependiente. Ahora, cada pensamiento, cada decisión y cada acción eran oportunidades para reconstruir mi identidad. Me propuse escribir un diario, registrando cada emoción, cada pensamiento, cada recuerdo, no para revivir el dolor, sino para transformarlo en aprendizaje y fuerza. Durante las semanas siguientes, cada día era un desafío. Había momentos de tristeza profunda, de soledad que me envolvía, de recuerdos que aparecían inesperadamente y me hacían cuestionar todo. Sin embargo, cada vez que eso sucedía, recordaba mi objetivo, vivir auténticamente, sin manipulación ni ilusión. Aprendí a abrazar esos momentos de dolor no como derrotas, sino como oportunidades de introspección y crecimiento. Cada lágrima derramada era un paso hacia la liberación. Una parte crucial de esta etapa fue reconectar con amigas y familiares que habían estado presentes antes de que Alejandro tejiera su red de mentiras. Sus palabras de apoyo y comprensión me ayudaron a reafirmar mi identidad y a darme cuenta de que no estaba sola. Comprendí que la traición no solo afecta al individuo engañado, sino también a su entorno, y que reconstruir las relaciones auténticas era parte esencial de mi recuperación. Entre estas conexiones, conocí personas que habían experimentado traiciones similares, pero que habían logrado superarlas. Conversar con ellas fue liberador, entendí que el dolor no define, sino que fortalece. Formamos un círculo de apoyo donde compartíamos estrategias para recuperar la confianza, reconstruir la autoestima y enfrentar la vida con autenticidad.
La solidaridad y la comprensión mutua se convirtieron en pilares fundamentales de mi nueva etapa. Además, comencé a invertir tiempo en mí misma. Retomé hobbies que había dejado de lado, como la pintura y la escritura, y descubrí nuevos intereses que me llenaban de alegría y curiosidad. Cada proyecto creativo era un acto de empoderamiento, una forma tangible de reclamar mi identidad y mi capacidad de decisión. No necesitaba aprobación ni validación externa, mi satisfacción era suficiente. El aspecto emocional más desafiante fue aprender a confiar nuevamente. Durante años, había confiado ciegamente en alguien que me traicionó de manera devastadora. Abrirme a nuevas relaciones, sean amistosas o románticas, requería valentía. Poco a poco, comencé a hacerlo con personas que demostraban autenticidad y respeto. Aprendí a discernir señales de manipulación y a mantener mis límites claros, asegurándome de que nadie más pudiera controlar mi mundo interno. Entre estas nuevas relaciones, surgió alguien especial, Daniel, un hombre cuya sinceridad y calidez eran evidentes desde el primer encuentro. Con él, las conversaciones eran auténticas, llenas de respeto y humor, y por primera vez sentí que podía abrir mi corazón sin miedo a ser traicionada. La diferencia con Alejandro era abismal, aquí no había engaño, solo conexión genuina. Cada encuentro con él reforzaba mi autoestima y me recordaba que la vulneración del pasado no define mi futuro. Durante esta etapa, también me dediqué a reflexionar profundamente sobre el pasado y sobre lo que había aprendido. Cada recuerdo de Alejandro, cada traición, cada manipulación se convirtió en una lección de vida, la importancia de la verdad, la fortaleza personal, la resiliencia y la capacidad de reconstruir una vida auténtica incluso después de la traición más profunda. Escribí estas reflexiones no solo para mí, sino con la idea de que podrían servir a otras personas que atravesaran experiencias similares. El tiempo, la introspección y la acción concreta me transformaron por completo. Ya no era la mujer que había sido engañada, ahora era alguien consciente de su valor, de su fuerza y de su derecho a vivir plenamente. Comprendí que la libertad emocional no se trata solo de alejarse del que traiciona, sino de reclamar el poder sobre la propia vida y decisiones. La culminación de esta fase de empoderamiento fue un viaje sola, un escape breve pero profundo que me permitió reconectar conmigo misma, con mis sueños y con la idea de que la vida puede ser hermosa incluso después de la tormenta más intensa. Cada paso que di durante ese viaje, cada paisaje que contemplé, cada momento de silencio, fue un recordatorio de que había recuperado mi vida y que nada ni nadie podía arrebatármela. Por primera vez en años, sentí paz y confianza en el futuro. No había rencor ni necesidad de venganza, la justicia ya se había cumplido de manera natural. Alejandro había perdido su poder sobre mí, su influencia había desaparecido, y yo había aprendido a vivir en plenitud. La libertad emocional era mía, y con ella, la capacidad de construir relaciones auténticas, perseguir mis sueños y vivir con intensidad y verdad. Los primeros días de libertad completa fueron extraños. Había pasado tanto tiempo viviendo bajo la sombra de Alejandro, atrapada en la ilusión de un amor que no existía, que al principio me sentí desnuda frente a mi propia vida. Caminaba por la ciudad y todo parecía demasiado grande, demasiado brillante, demasiado real. Pero, a medida que avanzaban los días, esa sensación de extrañeza se transformó en algo maravilloso, un sentido de posibilidad infinita, un espacio abierto donde podía crear, decidir y vivir sin miedo ni imposición. Decidí que no podía perder ni un instante más en recuerdos que me habían consumido. Cada mañana me despertaba con un ritual personal, una taza de café caliente, música suave y un diario abierto frente a mí. No era solo un diario, era un espacio de autoconocimiento, de reflexión y de afirmación de mi valor. Allí plasmaba cada pensamiento, cada emoción, cada miedo y cada victoria pequeña o grande. Con el tiempo, estas páginas se convirtieron en testimonio de mi evolución, un registro tangible de cómo la traición puede transformarse en fuerza y crecimiento. Mi vida social cambió radicalmente. Dejé atrás personas que habían estado demasiado cerca de Alejandro, algunas sin darse cuenta, otras con complicidad. En su lugar, construí una red de amigos genuinos, personas que compartían mis valores, que me apoyaban sin pedir nada a cambio, y que celebraban mis logros sin envidia ni juicio. Con ellos, aprendí que la verdadera amistad no se basa en conveniencia ni apariencia, sino en autenticidad y respeto mutuo. La relación con Daniel se consolidó lentamente,
con paciencia y sinceridad. No era un romance basado en la necesidad o la dependencia, era una conexión auténtica, basada en la confianza y la comunicación. Juntos explorábamos hobbies, proyectos y sueños, pero siempre manteniendo nuestra independencia. Daniel me enseñó, sin proponérselo, que el amor verdadero no consume ni manipula, sino que acompaña y potencia. Cada encuentro con él reforzaba la idea de que mi corazón podía abrirse nuevamente sin miedo, y que la vulnerabilidad podía ser un acto de fortaleza, no de debilidad. A nivel personal, emprendí nuevos proyectos que me llenaban de orgullo. Tomé cursos de escritura creativa y narrativa, retomé la pintura que había abandonado durante los años de manipulación, y empecé a asistir a talleres de crecimiento personal. Cada actividad me ofrecía una manera de reconectar conmigo misma, con mis deseos, talentos y sueños. La sensación de logro y creatividad me recordaba que, aunque había perdido tiempo bajo la ilusión de Alejandro, todavía tenía el poder de crear mi destino. Una parte esencial de mi recuperación fue ayudar a otros. Compartí mi experiencia con personas que habían atravesado traiciones similares, guiándolas para que recuperaran su confianza y autoestima. Descubrí que la solidaridad no solo beneficia a los demás, sino que también fortalece nuestro propio proceso de sanación. Enseñar y escuchar a otros me ayudó a transformar el dolor que había vivido en propósito y acción. Cada historia que escuchaba, cada emoción compartida, era un recordatorio de que la resiliencia humana puede ser extraordinaria cuando nos permitimos sentir, aprender y reconstruirnos. Mientras tanto, Alejandro intentaba rehacer su vida, pero su caída era inevitable. Sus antiguos aliados se distanciaban, sus negocios se desmoronaban y su reputación quedaba marcada por la exposición de años de engaños. No sentí rencor, simplemente reconocí que la justicia había actuado de manera natural. Él había perdido su poder, y yo había ganado algo infinitamente más valioso, libertad y autenticidad. Hubo un momento en que me di cuenta de que, a pesar de todo, yo aún sentía curiosidad por su vida. No era curiosidad por reconciliarme, sino por observar cómo alguien que intentó controlar y manipular una vida entera se enfrentaba finalmente a las consecuencias de sus actos. Me sorprendió la mezcla de satisfacción silenciosa y compasión que sentí. No quería verlo sufrir, pero sí necesitaba reconocer que su influencia ya no existía, y que mi vida ya no dependía de él. Con el tiempo, decidí realizar un viaje más largo, sola, hacia la playa donde tantas veces habíamos soñado juntos. Esta vez, no había ilusión ni traición, solo la vastedad del mar, el viento en mi rostro y la certeza de que estaba completamente dueña de mi camino. Caminando sobre la arena, sentí cada paso como un símbolo de liberación, de autoconfianza y de renacimiento. El horizonte se expandía ante mí, recordándome que el futuro estaba lleno de posibilidades infinitas, y que ninguna mentira podría limitarme jamás. Durante ese viaje, escribí lo que se convirtió en un manifiesto personal, un recordatorio de que, aunque la vida pueda presentar traiciones profundas, el poder de decidir y reconstruirnos siempre reside en nosotros mismos. Mis palabras hablaban de resiliencia, de verdad, de autenticidad y de la fuerza que emerge cuando aprendemos a mirar hacia adentro y a actuar con valor. Sentí que, finalmente, mi historia ya no era solo un relato de engaño y dolor, sino de triunfo, aprendizaje y creación consciente de un futuro pleno. De regreso a casa, mi rutina cotidiana reflejaba un equilibrio perfecto entre trabajo, creatividad, relaciones y tiempo personal. Cada acción estaba guiada por la autenticidad y la intención clara de vivir plenamente. Aprendí a disfrutar de los momentos simples, una taza de té, un paseo por la ciudad, una conversación profunda con amigos, un día de pintura o escritura. Cada instante se volvió un recordatorio de que la vida puede ser hermosa y significativa cuando vivimos de manera consciente y verdadera. Mis relaciones se fortalecieron. Amigos, familia y Daniel formaban un círculo de apoyo sólido y genuino. Con ellos, compartía mis alegrías y mis desafíos, y también escuchaba, aprendía y apoyaba. La sensación de comunidad, amor y conexión auténtica se convirtió en un pilar central de mi bienestar. Por primera vez en décadas, sentía que la traición y el engaño no definían mi mundo, definía mi mundo la autenticidad, la resiliencia y la capacidad de amar y confiar nuevamente. La reflexión final sobre Alejandro llegó naturalmente. Comprendí que su influencia, aunque devastadora en su momento, había sido un catalizador para mi transformación. Si no hubiera existido su traición,
quizás nunca habría descubierto la fuerza, la autonomía y la capacidad de reconstruir mi vida desde cero. Su engaño me enseñó a valorar la verdad, a establecer límites claros, a confiar en mí misma y a elegir cuidadosamente en quien poner mi confianza y amor. En el horizonte, mi vida se desplegaba con posibilidades infinitas. Sabía que los desafíos seguirían existiendo, como siempre en cualquier camino, pero también sabía que tenía las herramientas, la fortaleza y la claridad para enfrentarlos con autenticidad. Cada decisión, cada elección, cada proyecto y cada relación ahora eran guiados por mi verdad y mi voluntad, no por la ilusión ni la manipulación de otro. Por primera vez, comprendí lo que significa realmente ser libre. No se trata solo de escapar de alguien que nos traiciona, sino de reclamar el poder sobre nuestra propia vida, de construir relaciones auténticas, de perseguir nuestros sueños y de vivir cada instante con conciencia, propósito y alegría. La traición quedó atrás, el futuro estaba completamente abierto, y yo estaba lista para vivirlo plenamente, con el corazón abierto y la mente clara. Mientras caminaba al atardecer por la orilla del mar, sentí que cada ola que rompía en la arena lavaba los últimos restos de dolor y miedo. La brisa marina acariciaba mi rostro como un recordatorio de que estaba viva, intacta y más fuerte que nunca. El sol se ocultaba en el horizonte, pintando el cielo de naranja y violeta, y comprendí que, al igual que ese atardecer, cada final puede ser hermoso cuando lo abrazamos con conciencia, coraje y gratitud. Mi historia ya no era solo una historia de engaño y traición. Era una historia de supervivencia, resiliencia, amor propio y transformación. Y mientras avanzaba hacia la noche, con el murmullo del mar acompañándome, supe con certeza que finalmente había encontrado mi lugar, mi paz y mi poder, listos para sostenerme durante todos los días de mi nueva vida.